Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes will get louder and La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. the spell that tied us to our silver chairs and we sang. Bueno, con Fernando Berlín y con un montón de analistas que nos van a acompañar hoy durante el programa. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Es día 16 de septiembre y de nuevo, una mañana más, volvemos. ¿Qué tal se presenta la jornada? We were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. Digo que se incorporan muchos analistas a través de las redes sociales. The Cast, Virginia Rodríguez dice: buenos días, ¿qué contenidos traerá hoy La Cafetera? Rojo Cabreado, Cora, Ana Palomar Monje, Ángels Pérez, Manolo Cas, Óscar Vicentico, Tony Matarín, Vladimir, Charo Chamizo, Félix, Ángeles Molina. En fin, los habituales que nos acompañarán y que nos ayudarán también a comentar la actualidad y con los que observaremos este gran número de portadas que se nos colocan ya sobre la mesa junto al café que suena ya, junto a la cafetera que burbujea ya y con los que desentrañaremos algunos rasgos de la actualidad que vivimos. Y hoy hablaremos con Enrique Zimmerman, el corresponsal de Oriente Medio que ha protagonizado una de las exclusivas más importantes de los últimos tiempos. Entrevistó al Papa en verano con una historia detrás formidable porque fue uno de los artífices del encuentro entre Mahmoud Abbas, el mandatario de Palestina, y Simón Pérez, el presidente de Israel, con el Papa en los jardines del Vaticano, y el Papa se lo agradeció con una entrevista, con una importante exclusiva mundial que se emitió durante este verano. Bueno, hablaremos con él en unos minutos y abriremos las portadas de los diarios. Amigos y amigas, si están escuchando esto, que sepan que no están solos. Son ustedes la resistencia.
Bueno, esto es Julie Andrews, la canción se llama Get Back in Line. Lo digo porque es una canción de Creative Commons y a partir de ahora voy a intentar a ver si lo recuerdo, porque claro, luego por las mañanas con tanta cosa encima de la mesa, estos pequeños detalles se me olvidan, pero siempre... Estos son músicas Creative Commons, que significa que ceden los derechos a cambio de que se escuchen y que reconozca su autoría, ¿no? Y las utilizamos en este programa, como bien sabéis, pero con frecuencia se me olvida decir los autores, aunque luego siempre los ponemos junto al archivo de audio, ¿no? Pero... En fin, merece la pena que lo reconozcamos, puesto que nos sirven de compañía también durante el programa. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara, qué es lo que nos trae hoy las portadas de los periódicos, porque como os digo, en fin, tenemos para dar y tomar. Un asunto que va a centrar y con el que hablaremos además con Enrique Zimmerman, que va a centrar las próximas semanas. Suenan tambores de guerra en Oriente Medio, de nuevo España se suma a la coalición contra el yihadismo. Dice el periódico El País que lo hace sin un papel preciso. Dice, los 30 países de la Alianza pactan tomar todas las medidas para acabar con el Estado Islámico. La verdad es que lo que es cierto, esto me gustaría que lo comentásemos hoy, porque es llamativo, porque es verdad que por primera vez incluso hay consenso en una buena parte del mundo árabe, en la parte más moderada, hay consenso para luchar contra el IS, contra el Estado Islámico, que por lo menos está enviando unas imágenes a Occidente absolutamente brutales. Y yo en esto decía el otro día en Hora 25, y suscitó un cierto debate en Internet, tengo muchas controversias y me gustaría comentarlo con vosotros. No tengo todavía las ideas muy claras en torno a lo que supone todo esto, ¿no? Porque por una parte recibimos informaciones dramáticas, brutales, pero por otra... Yo tengo un poco la sensación de que se nos está preparando para la guerra, ¿no? Y no sé muy bien, como siempre tengo la sensación de que estamos tapando parches y de que estamos prolongando los problemas, que no hay una política en Oriente Medio definitivamente y permanente, ¿no? Sino que ahora se arman los grupos de la oposición contra los que probablemente algún día, quién sabe si no estaremos luchando también, ¿no? Y me gustaría preguntaros a vosotros, ¿qué os parece esto? Dice Celemín, por ejemplo, dice, una más para que los Estados Unidos puedan vender armas. Pero ¿cómo lo veis? ¿Creéis que hay que intervenir contra el IS? ¿Qué posición tiene que tener España? Me gustaría que os pronunciaseis aquí, en la cafetera. Radiocable.com. Hay un asunto del que apenas hablamos antes de verano que fue histórico, el encuentro del Papa Francisco con el presidente de Israel, Simón Pérez, y el mandatario de Palestina, Mahmoud Abbas. Esto fue en los jardines del Vaticano. Y también se produjo frente al muro de Jerusalén el abrazo de las tres religiones, un abrazo real entre el rabino Abraham Skorka y el líder musulmán argentino Omar Abud y el Papa Francisco. Unas imágenes que son icónicas y tras las que se encontraba, por ser uno de los artífices, el periodista Enrique Zimmerman, a quien pocos días después el Papa concedió una exclusiva mundial, una larga entrevista que se emitió por televisión. Enrique Zimmerman, muy buenos días. Buenos días.
Enrique, muchas gracias lo primero por estar con nosotros en la cafetera. Enrique, por esta entrevista con el Papa Francisco has sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos, el que concede el Consejo General de la Abogacía Española, pero y supongo que los reconocimientos han sido formidables en todas partes, pero déjame que empecemos por el principio, porque yo la verdad es que pensaba que a los papas no se les podía entrevistar. ¿Cómo empezó esto? Yo también pensaba que a los papas no se podía entrevistar. Lo que ocurrió fue que un día daba una conferencia yo doy muchas conferencias por el mundo y estaba en Buenos Aires y de repente viene un señor que luego supe que era un rabino, el rabino Skorka, un íntimo amigo del Papa, y me dice en medio de una multitud: ¿quieres venir conmigo al Vaticano? Y yo, que tengo buen oído, lo escuché y fui a hablar con él y digo, perdón, y me dice, no, es que mi amigo el cardenal de Buenos Aires se hizo Papa. Y él te conoce de la televisión y le caes muy bien. Y nosotros estábamos buscando a alguien que envíe un mensaje que el Papa quiere enviar al mundo y a Israel también. Y nos gustaría que vinieses con nosotros. Y bueno, yo la verdad es que creí que el Señor había bebido demasiado ese día, pero resultó que no, que era verdad. Y me encuentro un mes y pico después. El Papa nos invita y yo no pude, se casaba mi hija ese día y él le mandó una felicitación, pero en definitiva unos días después vinimos y bueno, y realmente estuve 5 horas en el Vaticano con el Papa. Esto fue hace 1 año y medio aproximadamente, y en estas 5 horas después de que charlamos, no fue una entrevista en ese momento oficial, hubo una declaración a la cámara, pero al final me preguntó ¿qué puedo hacer por Oriente Medio y por Israel? Yo le dije, venga, conviértalo en su primer viaje. Y no me imaginaba que esa frase me iba a costar lo que luego fue realmente un privilegio. Trabajar con él durante más de 1 año en el viaje y posteriormente en la idea que él planteó de una oración conjunta por la paz de las 3 grandes religiones en el Vaticano, a la que yo le ayudé a organizar. Sí, porque él, durante la entrevista, cuando estás hablando con él y le hablas de ese encuentro histórico entre las 3 religiones y el encuentro también de paz entre Israel y Palestina, y él te dice, bueno, es que tú participaste en esto, no me hables como si no lo conocieras porque tú fuiste uno de los artífices. Él te pidió como que intercedieras en altas instancias para lograr esos encuentros, ¿no? Y estuviste trabajando en eso durante muchísimo tiempo. Bueno, al principio era todo por correo electrónico, o sea, iba recibiendo correos electrónicos de él, del rabino, etcétera, Simón Peres, el presidente de Israel, Mahmoud Abbas, el presidente palestino, bueno, era todo por escrito, pero de repente las cosas se volvieron cuesta arriba después de la explosión que hubo tremenda en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Los palestinos desaparecieron y entonces de repente me suena el móvil y era el Papa. Yo soy el Papa Francisco. Y yo la verdad que creía que era un chiste y pensé que le iba a contestar y yo soy Napoleón, pero resultó que era realmente el Papa Francisco y me pidió ayuda directamente. Lo que él tiene es una persona, está de más decirlo, extraordinaria, pero lo que él tiene es esto, es un hombre con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra, es un estratega y él entendió en ese momento que necesitaba a alguien como yo y yo estaba en el lugar exacto, en el momento exacto. Gané su confianza y ahí trabajé, fue tremendo, pero fue realmente una de las experiencias más fascinantes de mi vida, conseguir traer imanes, rabinos, sacerdotes, cardenales, y todo dirigido por el Papa, y luego los 2 presidentes, Simón Peres y Mahmoud Abbas, traerlos al Vaticano, fue realmente convencerles, fue extraordinario, pero te puedo decir que fue un lío de llamadas telefónicas de horas y horas, llamando a un sitio, llamando a otro, amenazando, y el Papa me decía, tú tienes carta blanca papal, tú me representas, y realmente era como en el avión cuando vinimos a Israel, vinimos primero a Jordania, en el avión, delante de todos los periodistas, él lo dijo, mi lado, tú tienes carta blanca papal, y los periodistas que nunca me habían visto, gente que está en el Vaticano, yo no trabajo en el Vaticano, no entendían quién es este señor al que el Papa le dice algo así, ¿no? Y que habla con él durante 12 minutos delante de todo el mundo. Y él no esconde nada, él va a lo suyo y él entendió que era un símbolo extraordinario, y a pesar de que luego, como sabes, reventó la guerra en Gaza, ¿no? Pero sin embargo, él cree que es un paso crítico en el largo camino que algún día
habrá de llevarnos a la paz. Eso te iba a preguntar, porque participaste en conseguir esos históricos encuentros, y ¿crees que ha cambiado algo tras esas reuniones, tras juntarse con el presidente de Israel, con Simón Peres y el mandatario de Palestina, con Mahmoud Abbas? Totalmente, pero lo que ocurre es que yo lo llevo acompañando este tema hace muchos años, como tú sabes, y cada vez que surge una luz al final del túnel, alguien se encarga de apagarla. Y los grupos que más lo han hecho en los últimos 20 años, desde la Conferencia de Paz de Madrid, aquella gran conferencia también que empezó todo esto en el 91, siempre está Hamás y la Jihad Islámica, los grupos islamistas, que no quieren, que es contra su propia fundación, cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, ellos 4 días después, fíjate tú, 4 días después, o sea, 2 días después de la primera entrevista en la historia que alguien hace a un papa, porque el papa decidió de alguna manera que yo sería la persona que le entrevistaría el día siguiente de la ceremonia de la oración por la paz, pues 2 días después secuestra Hamás a 3 chicos, 3 adolescentes en Cisjordania, 3 adolescentes israelíes, luego los mata, etcétera, y se abre una caja de Pandora. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y todo esto llevó luego a la guerra, etcétera, etcétera, porque aquí cuando empieza la ola de violencia, nunca sabes cómo va a acabar. Y eso fue lo que ocurrió. Pero yo le pregunté al Papa, el Papa me llamó varias veces por teléfono durante la guerra, y creo que él no tendrá inconveniente que yo lo cuente esto, pero él me decía, Enrique, lo que hicimos, y él lo decía en plural, lo que hicimos fue algo que entrará en la historia, porque es la primera vez que la juventud de todas estas religiones, y yo pensaba en los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo que nunca vieron un rabino, de repente ven un rabino al lado de un imán rezando. Eso es algo que tendrá un impacto a la larga, que algún día en el futuro, cuando las cosas ojalá mejoren, alguien se acordará de esta ceremonia por la paz, de esta oración, como un punto importante más. Pero lo que está claro es que el Papa es muy pragmático y entiende perfectamente que este es solo el inicio del camino, no el final. Y por lo tanto, te puedo decir, de nosotros ahora que nadie nos escucha, que él estamos pensando en otros pasos a dar en el futuro para intentar de alguna manera tranquilizar la región. No es fácil, sobre todo porque hay esta orgía de locura del Estado Islámico en Irak y Siria, de Al-Qaeda en Siria, de Hezbollah y ahora de Hamás, que son un gran obstáculo. Pero hay que intentar unir a todas las personas de bien, y hay personas de bien en Oriente Medio para que quieran apostar por el futuro. Y eso es lo que yo creo que el Papa, como él dice, si Dios le da salud, él seguirá intentando conseguirlo de alguna forma. Me hablas del Estado Islámico, claro, aquí suenan tambores de guerra de nuevo, ¿no? Y ¿existe esa sensación de unión contra el ISIS o es algo que solamente se percibe aquí en Europa? No existe esa sensación, y te voy a decir algo más. Si hay algo bueno que ha salido del ISIS, por un lado, y que en realidad hoy en día se llama Estado Islámico, de esta organización que acaba de degollar a un chico que yo conocía, que estudiaba en una universidad en Israel, que ahora ya se sabe que un americano que se nacionalizó israelí y lo escondieron durante muchos años, un chico que trabajaba en el estudio en el que yo trabajo, donde yo tengo mi despacho en Tel Aviv, y que le veía casi todos los días, y que un día se fue a Siria y bueno, ahí fue secuestrado y le degollaron como todos vimos, de esta forma brutal y cruel, como están haciendo cada vez más. Aquí hay, no solamente en Israel, sino en todo Oriente Medio, la sensación de que esto es un cáncer que puede comerles, de alguna manera puede afectar a todo el mundo aquí, en esta región, y por lo tanto también en Oriente Medio tú ves que esta coalición internacional incluye a una serie de países árabes. Y yo creo, cuando te decía que hay una oportunidad en este momento, me refiero a que los países un poco más moderados, países que se oponen al terrorismo de este tipo, como son Egipto, Arabia Saudí, Jordania, la Autoridad Palestina, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Marruecos, todo este bloque junto con Israel, está surgiendo una nueva coalición
en Oriente Medio de gente que dice, ok, señores, esto está llegando demasiado lejos. No podemos permitir que Oriente Medio se quede en manos de gente así, de John el Degollador. No puede ser, porque ¿dónde va a parar todo esto? En Siria hay 200.000 muertos en 3 años. Y el mundo prácticamente no habla de esto, y es increíble, y siguen muriendo todos los días. Yo he estado en la frontera de Israel, en el norte, y he visto en los altos del Golán, y veo del otro lado gente de Al-Qaeda que se ha apoderado de toda la frontera. No puede ser, hay que parar con estos fenómenos, porque además van a llegar a Europa. De hecho, hay toda esta cifra brutal de gente que ha venido de Europa, entre ellos españoles, que se han ido a Siria, se han ido a Irak, que están con esta organización. Entonces yo espero que esta nueva coalición que está surgiendo en Oriente Medio haga 2 cosas. Por un lado, frene a estos radicales con la ayuda de la comunidad internacional, pero por otro, surja de allí la posibilidad de algún día llegar a acuerdos, aunque no sean acuerdos totales, aunque tarde llegar a una paz como la que existe hoy en día en la Unión Europea. También en Europa tardó mucho, pero hay que evitar la guerra, hay que evitar la violencia y hay que dar pasos para acercarse a esa paz. Por último, Enrique, contaste en Univisión que tuviste una conversación off the record en la que él te dio a entender que el Papa que estaba allí para cambiar cosas. ¿Crees incluso que para cambiar cosas dentro de la Iglesia Católica, políticas, por ejemplo, en torno a los homosexuales, a las mujeres y el sacerdocio? Yo creo que sí. Yo creo que el Papa está allí para hacerlo. Él entiende que, como él me decía, él me invitó a su habitación, una habitación modesta en la que él vive, y estuve allí media hora antes de la entrevista, a solas con él. Y realmente tengo la sensación de que el Papa está decidido a aprovechar cada segundo del tiempo que él esté, como él dice que Dios le dé allí en el Vaticano. Él dice, cuando yo ya no esté sano, ya no estaré aquí. Hay el precedente del Papa anterior, yo si no estoy sano me voy, pero mientras esté sano yo voy a hacer cosas, voy a cambiar, voy a intentar hacer el bien. Él es muy consciente de los problemas que tiene la Iglesia, es muy consciente de esto, de hecho lo dice abiertamente. Yo creo que no te puedo decir con detalle en qué, pero yo siento que hay vientos de cambio. Cuando el Papa sale de su habitación conmigo y me da una condecoración que se llama el Ángel de la Paz, agradeciéndome por mi trabajo delante de la cámara, pero él cruza todo el Vaticano, o sea, toda Santa Marta donde él vive, con una bolsita, como si fuese de una tienda, ¿sabes? Para ir frente a las cámaras, entregármelo, y va solo, conmigo, no tiene séquito, no tiene nadie que le acompañe, y saluda al portero, y sabe su nombre, y sabe qué ocurre con su familia, y los horarios, y habla con cada uno. O sea, es una persona distinta, es una persona de bien, con un corazón enorme, y con unas intenciones extraordinarias. Él es consciente más que nadie de los problemas y de los retos y de los desafíos y de los lobbies que hay, incluso dentro del Vaticano, pero yo estoy seguro que él va a hacer todo lo posible por hacer el bien y por cambiar en lo que él considera la buena dirección, incluso también, y eso me lo dijo, en la relación con el pueblo judío que él considera vital. Él cree que el problema del antisemitismo dentro de la Iglesia es otro cáncer que él contra el que él intentará luchar, ya lo está haciendo. De hecho, estos días va a recibir una gran delegación judía con ocasión del Año Nuevo, y él me dijo, tenemos aquí también mucho trabajo. O sea, él tiene muchos frentes abiertos y ojalá tenga suerte y salud para cumplir esa misión. Enrique Zimmermann, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y te deseo mucha suerte. Muy buenos días, Enrique. Encantado y hasta siempre. Adiós. Radiocable.com. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no
my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Bueno, pues veo que las opiniones son variadas y que también tienen las dudas naturales y las mismas dudas que tengo yo. Dice Kake Rodríguez, destaca, dice: si se proponen cosas así y se trabaja para la paz, todo mi respeto y admiración para Zimmerman. Hay que dar pasos, dice el Papa Francisco a Zimmerman. De Cast dice: no seamos ingenuos, no seamos tampoco demagogos. El Estado Islámico hay que pararlo. El peligro de que domine en Irak y desestabilice en todo Oriente Medio es muy alto, dice De Cast. Y Ángeles Pérez destaca otra frase: aquí cuando empieza la rueda de violencia ya no para jamás. Enrique Zimmerman sobre el conflicto. Iñaki Arredondo dice: Fernando, siempre usan el mismo truco, visibilizar en medios conflicto que parezca que antes no existía y toma urgente de posición. Dice Kake Rodríguez, dice: nunca entenderé que la duda sea la guerra, a favor siempre del diálogo donde y con quien sea. Dice: otra cosa es que tengan que vender armas y lo justifiquen así. En fin, Gracia Moreno dice: tengo un sentimiento también ambivalente con lo del ISIS. Iñaki Arredón dice: no se evitan incendios, se dejan crecer, incluso se provocan porque el bombero pirómano vende extintores. En fin, las opiniones están bastante repartidas, como es natural. Bueno, en todo caso, queríamos hablar con Enrique Zimmerman porque conoce muy bien la zona y sobre todo porque ha vivido una experiencia vital. Imaginaos, yo no conozco a nadie al que le hayan pedido que intercediera para organizar un encuentro de paz en el Vaticano. Es la primera persona a la que conozco, pero además se lo pidieran tras escucharle en una conferencia, ¿no? Y es una historia vital, absolutamente fascinante, y de eso no hay ninguna duda. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos y vamos a ver qué otros temas llevan además de Oriente Medio, que es que hay mucho de lo que hablar. My sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. 'Cause I'm no... Porque está también el asunto del aborto. Sabéis que Gallardón está enfadadísimo. Dice el ABC con una imagen, creo que es la primera vez que le dan un cariño a Gallardón. Que claro, aquí en esto se hacen y deshacen amigos a una velocidad increíble. El ABC: Gallardón se plantea dimitir si se retira la ley del aborto. El ministro de Justicia dejaría el cargo cuando remita la amenaza del referéndum en Cataluña. Dice el ABC que es que la reforma está congelada. Ya sabéis que lo publicó el periódico El Mundo el viernes. Y entonces ha habido una pequeña polémica interna en el gobierno. Y hay quien dice: esto les va a hacer perder muchos votos entre la derecha. Bueno, no os quepa duda de que aquí en el PP ya lo han calculado todo. Si frenan la reforma es porque los votos que iban a ganar en la derecha más conservadora los perdían por el centro, con creces. Así que han decidido, dice, bueno, total, hay una cierta derecha que siempre les va a votar, pues no tiene otras alternativas, entre otras cosas. Por lo tanto, dice, bueno, igual no afianzamos esos votos, pero tampoco perdemos una sangría por el centro cuando se presentan unas elecciones que va a estar bastante repartida. Lo que han hecho es un cálculo puramente electoral. A ver, porque yo voy titubeando porque mientras estoy hablando con vosotros voy abriendo las portadas de los diarios y esto, aunque parezca una cosa muy sencilla, tiene su complejidad porque tengo los monitores llenos de botones. El periódico El Mundo: Artur Mas advierte que convocará elecciones si no hay consulta. El presidente dice que para agotar la legislatura se tiene que votar el 9N con plenas garantías. El espíritu de la transición se ha evaporado, dice Artur Mas. Bueno, esto era algo que nos adelantó ayer cuando hablamos con Carol Rovira. Parece que el proceso va a ser que se va a convocar la consulta, se convocará el viernes previsiblemente, el Tribunal Constitucional dirá que no se puede celebrar, por tanto no se celebrará porque es verdad que en Cataluña lo que hay es una idea bastante generalizada de que si se hace una consulta tiene que ser con todas las garantías para que no llegue nadie después y diga, oiga, es que yo voté en una urna cutre en la calle. No, tiene que ser una cosa bien hecha con el censo en los colegios electorales porque es una decisión muy fuerte y como decía aquí Carol Rovira, uno no puede construir un país poniendo las urnas en la calle, ¿no?
Bien, pues parece que el Tribunal Constitucional parará esa consulta, se convocarán elecciones en Cataluña y dependiendo del resultado, imaginaos si ganase Esquerra Republicana con muchísima diferencia, pues declararía una consulta unilateral y ya completamente ilegal, ¿no? Ese parece que es el proceso. Si la cosa está más repartida, que en unas autonómicas suele estarlo, aunque tenga este elemento de distracción en el centro, en el epicentro, pero si la cosa está más repartida, pues quién sabe dónde quedará el proceso catalán, que por otro lado se prevé largo. Y esto es en lo que está confiando precisamente el señor Rajoy, que se cansen antes los catalanes a que se cansen antes el resto de los españoles. El periódico, os lo digo porque tengo cierta información sobre la estrategia del gobierno y está basado en eso, básicamente en esperar a que se cansen. Bueno, La Razón. Pujol exculpa a Pujol sin medidas cautelares tras declarar ante el juez. El primogénito del expresidente catalán asegura que no cobró comisiones. Dice más, asume que adelantará las elecciones si no hay consulta. Dice también el periódico La Razón. Bueno, y estas son las portadas, y son 30 minutos con los que llegamos al final. Y me dice Rojo Cabreado, insisto, cuando haya entrevista deberíamos prolongar un poco el programa. La cafetería debería aumentar. Puede que tenga razón. Pensaremos a ver cómo lo organizamos, pero es que luego vosotros tenéis vuestras vidas también, y yo ahora estos días, que además Fer está entrando antes en el colegio, esto es todavía peor, porque ahora lo está llevando María, con lo cual vendrá con la cara... Me va a tocar a mí aguantar este asunto. O sea que si lo prolongo todavía más... porque dentro de unos días ya sí me toca llevarlo a mí al colegio, porque ya empieza un poquito más tarde. En fin, señores y señores, la cafetera. Si estás escuchando esto, no estás solo. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. Y hoy han estado con nosotros de Cast Alejandro García, Celemín, Moisés Soto, Ana Palomar Monge, Tony Matarín, Alejandro Charo Chamizo, Enrique Quesada, Rojo Cabreado, Gamba con Mermelada, Ángeles Pérez, Foro Antiusura, Cora, Vicentico, Vladimir, Manolo Cas, bueno, Iñaki Arredondo. Hay algunos nombres que repito porque es que lo que voy haciendo es bajando el timeline. Deberíamos hacer un grupo para tener esto ordenado. A todos los que nos han acompañado, a los que nos acompañéis ahora en diferido, muchísimas gracias. No estáis solos. Un abrazo. Hasta mañana. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Dice Rojo Cabreado, dice, venga, y si les tiramos 10 minutos más, organización, la cafetería necesita un servicio de canguro. Nos marchamos, mañana sí,
volvemos y intentaremos ocupar ese espacio. Y además esta semana, Rojo Cabreado, vas a tener deuda conmigo porque hablaremos también esta semana con Julia Otero, que llevas pidiéndolo un montón de tiempo y ya lo he negociado con ella. Un abrazo a todos, gracias, adiós.